Entonces, iniciamos con comentarios a la presentación del grupo 5, del grupo 5. Grupo 1. ¿Arrancamos? Bueno, mi pregunta es con respecto, dentro de las diapositivas vi que tenían los elementos conceptuales, los procedimentales, pero ¿cómo se evidencia en el mapa conceptual? Porque en el mapa conceptual no vi como ninguna diferencia entre los procedimientos y los conceptos. Entonces, ¿cómo se relacionaron eso que explicaron antes en el mapa conceptual? Yo también. Y bueno, lo mío más que una pregunta es como, no sé, una inquietud que tengo. Considero que ahí incluyeron, por ejemplo, las figuritas, hay demasiadas fórmulas que ya creo que son de la parte de la representación. Entonces, creo que sí hay abundante en esa parte que no deberían de ir en esta presentación. ¿Te puedo? Dentro de las convenciones yo vi que no estaba representado el cuadro que es como un trapecio. Quería aclarar si era referido a algo procedimental o a qué hace referencia al cuadro que es como un trapecio. Exactamente. Ah, perdón. No, olvídate. Pero las convenciones. Bien, grupo 5. Entonces, responder estas dos dudas, si quieren ampliarnos después la presentación. Bueno, en cuanto a la primera, nos dicen que los conceptos y procedimientos, nosotros inicialmente presentamos los conceptos y procedimientos en cuanto a la elipse, pues algunos de ellos también tienen relación con todas las cónicas, entonces por eso presentamos de primero, en la parte principal. Todo lo que nombramos de hechos están ubicados en el segundo mapa, están los vértices, los centros, todas sus notaciones también están allí mencionadas. Cuando hablamos de la excentricidad también aparece allí esas convenciones, ecuación canónica y general. Y también los conceptos de elipse, excentricidad y todo eso. Específicamente no están nombrados como procesos y conceptos, pero sí están relacionados esos mismos conceptos que mencionamos ahí, están relacionados en el mapa externo. Entonces allí ubicamos la parte de todos los elementos que mencionamos en cuanto a los hechos. ¿Sí? Entonces aquí en hechos ubicamos en rectángulo toda esta partecita de las notaciones, los resultados. ¿Sí? El rectángulo fue como los conceptos. Y la manipulación, aquí nombramos la parte de las demostraciones y todo eso, los procesos que relacionan todos estos hechos, conceptos y estructuras. Y pues sí, digamos esta diapositiva que se refiere que está muy cargada de fórmulas. O la anterior. De forma. Pues bueno, esa fue como un consejo que nos dio el tutor, que pusiéramos como la representación de la forma de la elipse. Y la otra diapositiva, pues quisimos mostrar, digamos, en los elementos, en los hechos, como los focos, la distancia focal, los vértices, el eje menor, el centro, la cuerda, digamos, la estructura matemática como tal que se presenta dentro de la elipse, pero pues no sé. Y la otra, pues mostramos las ecuaciones con centro en 0, 0, la vertical y la horizontal, y con centro en HK, y pues por eso de pronto se ve tan grande, digamos, la forma de las ecuaciones, pero pues se tuvo en cuenta esas dos características, el centro de la elipse en 0, 0 y el centro en HK, y pues se generaron las 4 ecuaciones a partir de si el eje paralelo es el Y o el X, pero pues ahí sí. En cuanto al primer mapa conceptual, a las figuras,
sobre todo las hicimos con relación a la parte de las cónicas no degeneradas y degeneradas, para ser más claros en esa división que se hace, esa separación, que en las degeneradas es la recta que cruza, pero especialmente por el vértice, y en las no degeneradas pues ya cruza el cono. Entonces por eso fue como más la parte de las figuras. Muy bien. Habría que mirar en alguna parte la relación entre el ICS y la circunferencia, cuando los focos coinciden. Esto no fijan la circunferencia. Y eso está relacionado con el hecho, si quieres, en el anterior, donde muestran que A debe ser menos que B, debe ser menor o igual. No necesariamente siempre es menor, sino menor o igual. Pues vamos a comentar la presentación del grupo 1. Gustavo. Grupo 3. En la diapositiva 10 se hace una clasificación de las transformaciones en el plano y se hace diferencia entre la simetría rotacional y la rotación. ¿Cuál fue esa diferencia que encontraron entre esos dos aspectos? Pues además teniendo presente que pues un ángulo como tal pues no puede ser solamente un elemento de rotación, ¿sí? La relación que dice que hacen ahí con la simetría rotacional implica un ángulo de 0 a 360. ¿Qué diferencia encontraron entre rotación y simetría rotacional? En cuanto a la estructura conceptual, si en el documento como tal desglosaron los hechos, los conceptos y las estructuras del tema, o si no lo tuvieron en cuenta para el tema. Sí, es más que una pregunta, o de pronto sí es pregunta, un aporte. Ellos hablan en el concepto que dicen formal. En este concepto formal dicen que es la función f de x, o g de x, perdón, igual a menos x más b. Y yo creo que ese menos está mal utilizado. De pronto debería utilizar un paréntesis porque no solamente puede estar reflejado con respecto a un eje, sino al otro, o sea, x o a y. Entonces, esa b quedaría siempre positiva. No sé. ¿Quién habla? ¿Qué es eso? Listo. Al grupo 3, la pregunta sobre la clasificación de las transformaciones en el plano y de la simetría. Lo que pasa es que buscamos inicialmente las clases de isometrías, entonces que están las tres, traslación, rotación y simetría. Dentro de la simetría que están dos relacionadas con la rotación, pero estos mirándolos desde la imagen, si es simétrico o no, a pesar de que puede girar en un punto, puede girar, ¿cómo se dice? En un punto o en un eje, sí. Entonces se puede rotar. Entonces implican estar directamente relacionadas, y nos faltaría hacer la aclaración de que es directamente relacionada, pero pues entre la simetría se mira es directamente si la figura es o no es simétrica al hacer esa transformación. En cuanto a la segunda pregunta de si desglosamos los hechos, las estructuras y los conceptos, nosotros sí lo hicimos dentro del documento, lo hicimos relacionando de una vez los procesos, los hechos y los procedimientos. Y ahí lo que pasó fue que no la aclaramos, los procedimientos ahí los tenemos en las líneas punteaditas, los rectángulos redondeados que tienen líneas discontinuas, fue los que nosotros tomamos como procedimientos. Entonces, por ejemplo, miramos que la simetría axial, un procedimiento de verificación, es la superposición y la medición. Es uno de los procedimientos que se utilizan, que además ese término se ha utilizado desde la historia como armonía, equilibrio o desde los efectos visuales.
entonces por eso lo relacionamos con los procedimientos. Y los demás son conceptos. Entonces, si los separamos y mirábamos que los conceptos principales relacionados a lo que se va a trabajar en la unidad didáctica son los que están resaltados. Y en cuanto a la última pregunta, en cuanto a la función g de x igual a menos x más b, inclusive no le cambiamos el formato, es porque los tomamos teniendo en cuenta la geometría euclidiana. Entonces en la geometría euclidiana lo trabajan esa relación formal de la función de esa manera. Entonces es por eso, porque no la estamos relacionándola con las funciones, sí, con la ecuación de la recta, sino como lo miran en la geometría euclidiana. Y tal vez ahí por eso tratamos también de relacionarlo con las rectas paralelas, que también mirábamos que la simetría se relacionaba con esa parte. Y lo que decía de que cambie la X o la Y, lo mismo fue por el plano cartesiano. Sí, más bien lo ubicamos, fue cómo se pasa o cómo se refleja respecto a los ejes, pero teniendo en cuenta los puntos en el plano cartesiano. Recordando que para la simetría axial debe haber un eje, o sea, es con relación a un eje y la distancia que hay de un punto a ese eje y de ese punto al eje, de ese eje al punto reflejado. Entonces por eso hacemos en eje X o en el eje Y. Bien. Comentarios a la presentación del grupo 2. Joana. Grupo 1. Yo solo tengo una preguntita pequeñita en cuanto al mapa conceptual, en el ahí, que tienen dos clases de líneas. Tienen unas líneas discontinuas, pero no entendí qué relación había entre un tipo de línea y la otra. ¿Por qué esa diferenciación? En el mapa ya específico del tema, hablan de que o sea, en la exposición lo mencionó que el rango también son los números reales del seno, y pues que tenga entendido desde menos 1 a 1, no sé si de pronto fue en el momento de la explicación que no se dio a entender. Ahí la parte de abajo. En esa misma diapositiva, cuando hablan que el círculo unitario tiene centro en HK, solamente toman ese centro en HK o también toman el centro en el origen. Y la pregunta que le había hecho al grupo anterior, si tuvieron en cuenta los hechos, los conceptos y las estructuras para estructurar el mapa. También me cabe una pregunta, y es que de pronto no hicieron como alguna relación en la diapositiva anterior, gracias, en la 8, entre las funciones trigonométricas de seno con cosecante y así, porque digamos que para el tema pues me parece algo importante. Les faltó dentro de las características, ya en la diapositiva 9, incluir el desplazamiento vertical y la frecuencia angular, que son importantes sobre todo para el gráfico, si van a trabajar la gráfica. Y también ahí en esa parte es describir los hechos, por ejemplo, en la identidad fundamental con respecto a la fórmula como tal. De pronto me parecería un hecho importante, no sé. Gracias. Cositas. Primera, en cuanto al origen de la parte histórica, ellos hablaron muchísimo de Robert Hooke, pero anteriormente no me quedó claro si hay una aparición de la función seno como tal, ya sea definición, concepto o meros indicios, o simplemente hasta Robert Hooke. Número 2, en el mapa mencionan la proporcionalidad en cuanto a la definición, pero yo opino que no debe ser ahí la proporcionalidad, sino, o sea, mostrarla también en la gráfica, o si en la gráfica no hay proporcionalidad, porque igual el tema de ellos es la gráfica en sí, ¿no? Entonces queda ahí como perdida. A mi concepto la proporcionalidad será la relación que hay entre los dos únicamente, o entre la relación, perdón, la definición como tal para la relación. Eso es. Bueno, primero respondo lo de las ecuaciones. Nosotros
sí habíamos colocado, dentro del borrador habíamos colocado aquí ecuaciones, pero la tutora nos solicitó que no colocáramos dentro del mapa conceptual ni ecuaciones ni gráficas. Entonces, por eso la quitamos, porque originalmente sí había, de hecho por aquí dejé, por ejemplo, el 360, aquí, por ejemplo, seno de A, cateto, posesor, hipotenusa, pero pues fue una orientación de la tutora, por eso quitamos las ecuaciones. Por eso solamente dejé ecuación, identidad fundamental, sin hacer alusión a cuál era la ecuación. Entonces fue más por eso. En cuanto a las líneas punteadas, generalmente relacionan los procedimientos con los conceptos. Hay algunas que relacionan conceptos con conceptos, pero procedimientos con conceptos. En cuanto a la parte de efectos unitarios, donde está el tiempo de su marca por el origen, nosotros lo relacionamos con el texto país en general, también pues, por recomendación de la tutora. En el documento sí está ya como tal la explicación del centro. La parte de la proporcionalidad fue una parte que pues ella nos sugirió, pero Y en cuanto a la pregunta de si previamente a lo de Robert Hooke hubo algún indicio sobre la utilización de funciones de trigonometría, sí hubo, de hecho Joana lo nombró cuando nombraba algunos matemáticos de la época del primer siglo después de Cristo, en Alejandría. Muchos de estos utilizaban las razones trigonométricas para, por ejemplo, incurrir en las distancias entre planetas o para medir el radio terrestre. Entonces, en esa época sí se incurrió mucho la relación que existe entre los distintos lados que existen en un triángulo, triángulo rectángulo. Y ya después en Robert Hooke lo que pasa fue que la preocupación por tener una medida del tiempo los indujo como a volver a retomar estos tipos de relaciones trigonométricas y querían como relacionar cómo podían medir el tiempo con algún suceso físico que tuviera alguna periodicidad. Entonces, hubieron dos, de hecho, fue la del resorte con la masa suspendida y la otra fue la del péndulo. Entonces, para responder tu pregunta, sí, previamente sí se había tomado como el triángulo rectángulo como relaciones, y la relación de los ángulos, pues, nota lo que es una función trigonométrica, seno, coseno y tangente. También estaba nombrando, pues nos sugirieron que nombráramos también otro tipo de funciones. Claramente son importantes, pero para nuestro tema específicamente, que es la gráfica de la función seno, nos centramos mucho más bien en la función seno. Sí hay otro tipo de funciones trigonométricas que son importantes también, que relacionan otro tipo de lados del triángulo rectángulo, pero para nosotros es más importante la de la función seno. La parte de las funciones, lo que decías eso lo habíamos hecho en la clase pasada, nos sugirieron que no nos concentráramos solo en la función. La gráfica de la función. Sí. Y pues agradecemos de todas formas pues las sugerencias y los aportes que pues nos han hecho, pues esperamos que nos presenten. Comentarios a la presentación del grupo 3. Presentó Jason. ¿O dos? ¿Sí? ¿Yo? Pues quería saber si ustedes encontraron otra relación históricamente en cuanto al tema. Ustedes nombraron que Newton utilizó un prisma para la refracción de un haz de luz y que se refractaba la luz en distintos haces de luz. Quería saber específicamente, históricamente, si ustedes encontraron alguna relación, el tema específicamente que era área de los prismas. Volumen de los prismas, y no pues específicamente con... Yo sé que ustedes nombraron que Newton usó un prisma para refractar la luz, pero específicamente en cuanto, si históricamente hubo una preocupación
en hallar el volumen de un prisma para resolver, no sé, distintos problemas cotidianos. Yo quería preguntar con respecto a la diapositiva 3, que es la estructura matemática, y es, bueno, digamos que en la actividad y con los comentarios de los tutores, decían que, y con un ejemplo que estaba en el módulo, en los apuntes, perdón, decía que en esta estructura debería verse como tal el tema volumen de prisma. No, realmente no lo encuentro como tal el tema. Volumen de prisma, que es el tema que van a trabajar. Pues quería saber, pues ahí cómo lo puedo ver, cómo lo relaciono. No sé. 8 en la que dan la estructura conceptual, falta incluir algunos procesos fundamentales, por ejemplo, mencionan el principio de Cavalieri, y pues él utiliza las rectas y los planos paralelos, entonces de pronto haber incluido esa partecita en algún sitio. Y ya que también mencionaban en el cuadro la fórmula de Herón, el trabajo con semiperímetros para hallar áreas, entonces sería interesante si asociaran esas áreas a los semiperímetros por medio de esa fórmula de Herón. De pronto. Dos preguntitas. ¿Qué pasa en la historia después de la geometría de euclidiana? O sea, por ejemplo, desde Hilbert, ¿qué encontraron? Ya cuando estamos hablando de una formalización. Porque pues hablaron que encontraron los elementos, pero ¿y después de eso qué pasó? La otra pregunta es, otra vez con respecto al mapa, tienen unas dos clases de relación en líneas, ¿qué significan también las discontinuas ahí? Tanto como agregarle para clarificar. Ellos dicen en cuanto a los procedimientos para calcular el volumen de los prismas, que uno de ellos es el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes universalmente se conoce como el principio de flotación en física. Entonces de pronto decir que también Arquímedes tiene un principio para calcular el volumen de los prismas. O sea, hacer la aclaración, porque uno puede decir la ley de Descartes, pero ¿cuál de todas las leyes de Descartes? Es aclarar eso un poquito. Muy bien. La relación que hay entre los prismas, el volumen de los prismas y el volumen de las pirámides. Es decir, se enfocan en el volumen de las pirámides. Por ejemplo, en el libro de Historia de las Matemáticas de Boyer, se hacen 5 referencias de prisma, pero pues realmente solamente lo nombra. Por ejemplo, se habla de la escuela platónica, pero se enfocan directamente a los 5 sólidos platónicos, es decir, pues solamente nos están hablando de que están mirando, o sea, los estudiaron, pero no nos dicen qué estudiaron, ni cómo estudiaron, ni nada por el estilo. No encontramos, en la parte histórica, no encontramos nada que sirviera, digamos, como base para poder arrancar de eso. Lo que nos decía Jason de los elementos, pues fue lo que más encontramos, y después pues el trabajo que hizo Newton con los prismas, pero pues ya
para refractar la luz. Eso ya es directamente con física. Bueno, respecto a la segunda pregunta, pues nosotros distribuimos el tema de la estructura matemática en tres criterios diferentes, entonces, clasificación, propiedades y elementos de prismas. Y dentro de las propiedades está el volumen de los prismas. Lo que pasa es que de pronto sí nos faltó como señalar para identificar qué es el tema de nosotros, pero pues nosotros lo pusimos dentro de las propiedades de volumen. Por eso hicimos otro mapa donde dice volumen de prismas triangulares, que es específicamente el tema de nosotros. De pronto sí me faltó en el mapa conceptual, el primero, señalar que ese es el tema de nosotros. Lo del principio de Cavaliere, la compañera nos hacía una aclaración que deberíamos incluir los planos y las rectas. Sin embargo, nosotros no lo incluimos porque es que la sección transversal es el polígono que se forma al intersecar un plano paralelo a la base del prisma. O sea que en el concepto de sección transversal está implícitamente plano, paralelas y la base del prisma. Por eso no incluimos esos temas, porque en la definición de sección transversal están incluidos esos conceptos. Porque las líneas puntiagudas no, simplemente fue por organización y para que no se vieran como tuvimos que unir muchas líneas, simplemente fue como por organización para que no se viera, para que se tuviera una conexión entre los conceptos, pero no tiene nada de diferencia. Y por último, lo de la aclaración del principio de Arquímedes, pues nosotros no especificamos, pues teniendo en cuenta que cuando uno busca principio de Arquímedes, lo que aparece en cualquier buscador es que uno sumerge y el desplazamiento del líquido que contenga el recipiente. Entonces, por esa razón nosotros no hicimos alguna aclaración específica respecto a eso, porque creo que pues, cualquier persona que, de hecho, si no sabe, va a un buscador y directamente encuentra lo que está relacionado ahí. Pero ¿cómo así? O sea, el tema es volumen de prismas. ¿Qué tiene que ver con volumen de prismas? En la parte práctica, un método de solución es tener el prisma. Yo lo sumerjo en una tina con un líquido y el empuje que hace es que sube. Es la parte líquida. Yo me imaginé que era otro principio de Arquímedes matemática. No, por eso dice de forma práctica, algebraica y axiomas y teoremas. Entonces la forma práctica pues es tener el prisma. Entonces sería experimental. En vez de práctico sería Gracias. Terminamos con comentarios a la presentación del grupo 4. Una relación entre dobles cuadráticos, ecuaciones cuadráticas y funciones reales. ¿Sí? Entonces, de esa forma. Esta relación en doble sentido entre las ecuaciones cuadráticas y los sistemas lineales. Y en la última diapositiva, pues hay una ecuación que dice que ax al cuadrado igual a 0. Pues en las ecuaciones cuadráticas, que en la última, pues se supone que a tiene que ser diferente de 0. Yo tengo otra pregunta con respecto al mapa anterior, al de la estructura matemática. No, este primero que presentaron. Ahí no me queda claro los óvalos y los
en rectángulos, exactamente qué diferencia tiene, porque por ejemplo, o sea, si o sea, es decir, me parece que está como revuelto los procedimientos y los conceptos. Por ejemplo, en un rectángulo puedo tener un concepto y al mismo tiempo puedo tener en otro rectángulo tener un procedimiento. Entonces, sí, ¿cómo hicieron esa diferencia? Entonces ya tengo algunos algoritmos de suma recta y en otro tengo otra cosa, como lineal, por ejemplo, o algo así. O sea, no entiendo bien cómo la diferencia ahí que hicieron entre los conceptos y los procedimientos. Me causó curiosidad por qué no siguieron con un orden cronológico de los aportes hechos al tema que ustedes empezaron primero con el siglo XVI y luego pasaron a Babilonia. No sé si hay alguna importancia en ese tipo de orden para que por no hacerlo cronológicamente. Si hay una importancia. No tengo claro si están tratando de decir que en los términos aparecen números, signos y letras, y después de los números aparecen términos independientes y después aparecen coeficientes. Es como si estuvieran diciendo que eso está directamente relacionado. No sé si en esa parte sería mucho mejor hacer una diferenciación, pues teniendo presente que los coeficientes y el término independiente pues realmente no deben tener una implicación de uno hacia el otro. En clasificación donde dice Claro, con mucho gusto. Por favor, compañera, hacia aquí. La clasificación de las ecuaciones hablan de las trascendentes y hacen una secuencia exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Si son las tres trascendentes o si la exponencial lleva la logarítmica y la logarítmica la trigonométrica. Otra preguntita es en cuanto al segundo mapa, que mencionan el discriminante, las posibles situaciones que se pueden dar del discriminante, pero solo nombran cuando es mayor que 0 e igual a 0. ¿Y qué ocurre cuando es menor que 0? Pues no, esa era la pregunta que tenía. Perfecto. Ya, porque hablamos del discriminante solamente mayor que 0 igual a 0, porque son los que dan soluciones reales, que son los que nosotros vamos a trabajar, no nos metemos con nosotros, por eso es el discriminante mayor que 0 o igual que 0. Me voy a los logarítmicos, no, sigue al revés. Aquí, por eso. Lo de las trascendentes, sí, lo de las trascendentes se clasifican en, ¿cierto? Se clasifican en exponenciales, logarítmicas, sí, de pronto sí fue un poquito más, sí, en la clasificación. Perdón, y aclaro una cosita ahí que también responde tu pregunta, la pregunta del grupo 1, respecto a las flechas. Tal vez quisimos no mostrar que una lleva a la otra en cuanto a la flecha que va para la derecha, sino simplemente y, es como agregarle, trascendentales son exponenciales y logarítmicas y trigonométricas. Lo mismo en la parte superior, cuando hablamos de los términos y los números, se denominan términos independientes y coeficientes. Tal vez la flecha no fue la correcta, la flecha escogida. Sí, de pronto fue. Vamos a lo de la ax al cuadrado igual a 0, lo que pasa es que la clasificación de las ecuaciones incompletas está dada por ax al cuadrado más bx igual a 0, ax al cuadrado más c igual a 0 y ax al cuadrado igual a 0. O sea, esa es la clasificación de las ecuaciones incompletas. Ahí no hay nada que hacer. Sin importar la raíz. Sin importarlas. Eso no hay nada que hacer.
Hay que checar. ¿A qué X no puede hacer? Mira, lo que pasa es que nosotros nosotros le teníamos varias simbologías, pero cuando el tutor nos dijo, no, es que toda esa simbología no, quítele todo eso, entonces le quitamos de pronto cosas que de pronto no aclaraban el mapa o la idea ahí. Sí, entonces de pronto pasó eso. Bueno, con respecto a lo de la historia, lo que pasa es que quisimos dividirlo por todas las personas que participaron en la historia, pero... Por los pueblos, las civilizaciones. Sí, por eso no lo presenté bajo una línea de tiempo, ¿sí? Porque si no lo hubiera hecho bajo una línea de tiempo, yo no lo quise presentar de esa forma, no lo hicimos de esa forma, sino lo hicimos después de la forma de quiénes fueron los protagonistas dentro de las ecuaciones cuadradas, por eso se presentó de esa forma, ¿listo? Entonces, y hay una pregunta que dice que los mapas tienen óvalos, tienen cuadrados, creo que fue Joana, y que no se hace como un orden de qué significan los óvalos, qué significan los cuadrados y los procedimientos. Los procedimientos están inmersos ahí, no quisimos separarlos como con una línea aparte de cuáles son los procedimientos, sino que están inmersos ahí también. Pero los óvalos sí representan nuestra clasificación general. Por ejemplo, la clasificación de relación, de exponencia, de expresiones algebraicas, de operaciones y de clasificación vienen en óvalos porque son como la segunda clasificación en cuanto a jerarquía después de las ecuaciones. Se nos fue la del lineal en óvalos, sin querer queriendo, y la cuadrática fue para resaltar que ahí es donde va nuestro tema, pero no, ya nada más. Positiva 7. Porque hay una doble línea entre cuadráticas y lineales. Sí, lo que pasa es que era para allá solamente. Sí, qué pena, eran para allá. Lo que pasa es que primero se dieron los sistemas lineales y luego a partir de ellos descubrieron las ecuaciones cuadráticas. Sí, era. Además de la dirección de la fecha que nos pusieron mostrar más importante por lo que la fue sí. O sea, de los sistemas lineales pasaron a las ecuaciones cuadráticas. Entonces, voy a dar paso al formador, que es muy grosera no saludarlo al inicio de la sesión, así que bienvenido. Hay comentarios generales y comentarios puntuales a cada tema. Quiero iniciar por felicitarlos. Han hecho un trabajo muy bueno, han hecho un esfuerzo bastante detallado en cada uno de los temas. Se tomaron tan a pecho que entraron algunos grupos en una profundidad que no era la esperada. Hablo puntualmente de los hechos, los conceptos, los procedimientos, destrezas. No es que no esté mal. Es una transición que hemos venido haciendo dentro de MAT, de darle un poquito más de peso a que se establezcan las conexiones y las relaciones entre los conceptos, que entran en ese detalle, que es un hecho, que es un procedimiento, y por eso lo hemos tocado tangencialmente en los apuntes. Si se dan cuenta no se entra en el detalle exactamente, pero veo que algunos tutores les han dado la sugerencia más como un procedimiento para identificar las cosas, no necesariamente para que entrar en ese detalle de qué es un hecho, qué es un concepto, qué es un procedimiento, pero es una forma, de las posibles formas de encontrar todos los conceptos claves, pues una forma es identificar esas minucias y esas cositas. Entonces, aclaro que no era, digamos, un criterio de evaluación para esta actividad. Hay grupos que sí entraron en ese detalle, hay otros grupos que no entraron en ese detalle, así que para los que no lo hicieron no hay problema. ¿Sí? Aclarar primero esa parte. Hay unas indicaciones que están muy bien en el sentido que el tutor quiere que ustedes entren en ese detalle y que encuentren resultados, destrezas, razonamientos, pero no necesariamente es la única forma de abordar el tema, ¿vale? Porque vi que 2 o 3 grupos sí lo hicieron así, otros no necesariamente lo hicieron así, entonces no hay problema en cuanto a esa indicación de algunos tutores dieron. Hay otra
discusión que había en general, y era de si incluimos sistemas de representación o no los incluimos. Incluimos las ecuaciones, por ejemplo, en el último tema que estábamos hablando de cómo incluyo que A debe ser mayor que diferente de 0. La intención, y que hablamos con los tutores, es un poquito que cuando identifiquen esas fórmulas o ese sistema de representación, en el caso de la LICSE que lo hicieron gráficamente, es apoyarnos en esa gráfica o en esa representación simbólica para identificar qué conceptos están relacionados ahí. Entonces, bueno, la pregunta es, en la última, por ejemplo, uno se podría cuestionar, bueno, ¿cómo sin utilizar A mayor que 0, A diferente de 0, puedo decir que el coeficiente de X debe ser diferente de 0? Pues una forma es hacerlo simbólicamente. Pero, digamos que hay que identificar qué es lo que hay detrás de eso. Y es que las ecuaciones, como ya lo decía Gustavo, es una condición necesaria para que cumpla la condición de ser una ecuación cuadrática. Entonces, de pronto, no necesariamente hacer uso de la representación simbólica, sino que identificar qué es lo que está detrás de eso y que me permite decir, esto es un concepto importante y que hace parte, digamos, de la definición o del concepto clave que esté relacionado con algo, ¿vale? Entonces, es importantísimo. Lo mismo que pasó con la LICSE, pues obviamente las cónicas son un referente gráfico importante, pero lo clave también es identificar, bueno, qué propiedad o qué refleja la representación gráfica que no refleja necesariamente la algebraica. Y hay unas que reflejan, ya lo veremos más en actividad 2.2, que hay propiedades que reflejan lo algebraico que lo gráfico no puede, y viceversa. Entonces, lo importante es en esos sistemas de representación es identificar qué es el concepto que está puesto en juego ahí. Y en ese sentido, sí, la indicación era evitar al máximo incluir los sistemas de representación. Lo clave es identificar qué representan o qué conceptos se ponen en juego en los sistemas de representación. Relacionado con eso, hay conceptos que son muy generales y que vale la pena desglosarlos, que fue la crítica que hiciste, ¿me recuerdas tu nombre? Jensi le hizo al grupo de prismas, y es la sección transversal abarca otros conceptos importantes. Y ustedes también los dijeron, pues está la noción de plano, de paralelas, digamos que esos conceptos son claves. O el mismo teorema de Pitágoras, pues digamos, el teorema en sí mismo, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, no es lo que nos interesa. Es qué conceptos es lo que permite relacionar. ¿Sí? O incluso, ahí sí fue al revés, en el caso de ustedes nunca colocaban la fórmula del volumen, pero se dieron cuenta que era lo clave, qué es lo que involucra el volumen. Entonces hablaron de base, de apotema, de lados. Digamos que fíjense, una forma de desglosar una fórmula, que todo el mundo diría, pues lo clave es meter la fórmula. No, lo clave es qué conceptos están relacionados en la fórmula. Ese sistema de representación, ¿qué es lo que me pone en juego? ¿Listo? Entonces, en algunas partes pecamos por sintetizar mucho, entonces me parecía que puede ser importante desglosar eso. ¿Qué queremos decir con sección transversal? ¿Qué quiere decir este teorema? ¿Qué pone en juego ese teorema? ¿Sí? Eso es importante también, de pronto, llegar a ese detalle en la medida que consideremos eso oportuno para el tema. ¿Sí? Entonces, axiomas tal o teorema tal. Pero bueno, ¿qué es lo que pone en juego ese teorema? No necesariamente enunciarlo, porque también es una indicación, no coloquen definiciones, no coloquen teoremas ni axiomas, pero sí muestre qué es lo que, a qué hace referencia ese axioma, a qué hace referencia, exacto, qué es lo que pone en juego, ¿vale? Entonces, eso me parece importante. Sabíamos de entrada que iba a ser muy difícil poner en un mapa al mismo tiempo lo conceptual y lo procedimental. Éramos conscientes de esos, y veo que varios grupos hicieron todo lo posible por utilizar diferentes convenciones, la línea punteada, el rombo, el óvalo, y es un esfuerzo valioso, y sabíamos que no iba a ser nada fácil, porque eso seguramente se ve mucho más en los sistemas de representación. Cuando yo puedo cambiar de la gráfica a la tabla, de la tabla a la fórmula, era un poco más sencillo, pero valoro mucho el esfuerzo que han hecho en poder intentar identificar cómo se relacionan con los conceptos con algún procedimiento. Y ya pues ahí tenemos algunas dificultades ya de tipo de forma, si lo más conveniente es una flecha sencilla, una flecha con doble sentido, los conectores, ya son cuestiones de forma que ustedes se dan cuenta, hay que ir refinando. Porque hay que ir refinando, que es el otro punto central de la estructura conceptual. Pedro nos lo había dicho hace 15 días. Esto es clave porque es que esto define, y es la crítica que más tenemos como educadores matemáticos, y es que a veces perdemos de vista lo que es puramente matemático, el contenido. Entonces, por ejemplo, cuestiones como todas las ecuaciones trascendentales son logarítmicas. Entonces, una mala relación, una mala flecha puede dar a entender que sí, todas cumplen esa condición.
o que una ecuación no importa si A es mayor o menor que 0. Ese rigor es importante. Y es importante cuando ustedes van a hacer sus comentarios individuales que critiquen muy puntual estas cosas. Eso es clave. En esta definición faltó esto, no siempre se cumple eso. Hay situaciones especiales donde se cumple eso. Considero que este teorema está mal enunciado o se podría tener en cuenta eso. Todas esas cositas de matemática, de contenido, es importantísima que las critiquen con todo el rigor. Eso es importante entonces que lo tengamos en cuenta. Todo lo que ustedes le puedan aportar a sus grupos que comentan es clave en ese sentido. Entonces, entrar en ese detalle de por qué no incluyeron esto o por qué se da por hecho, incluso la crítica que hizo Consuelo. Bueno, pues que el principio de Arquímedes es más amplio y pueden haber otras derivaciones de ese principio. Disculpa mi ignorancia en la parte física. Entiendo que hay más principios de Arquímedes o el principio de Arquímedes tiene más implicaciones. No, de hecho, pues sí, era lo que yo se refería, pero pues ellos no solamente trabajaron en ese tema, entonces yo estuve más, o sea, ellos dijeron volumen de prismas y inmediatamente en mi cabeza se lo que la fórmula para los prismas. Entonces ahí no relacioné como la parte que había deducido Arquímedes. Entonces, es importante. Y ahí me voy para la siguiente parte. Vale, entonces hay que mirar qué es el principio, en este caso, aunque voy a criticar eso también. Pero digamos que el principio de Arquímedes tuviera, o debe tener seguramente, unas bases matemáticas. Entonces, ¿qué es ese principio? Es lo que realmente me sirve para el volumen de prismas. Y ahí viene lo otro. Así como se incluyeron en algunas estructuras conceptuales, se incluyeron sistemas de representación, en este caso eso corresponde más a la fenomenología. ¿Sí? Cosas más experimentales. Lo mismo lo vi en el grupo de simetría axial. También hablar del espejo, hablar de la armonía, utilizan otros términos. Exacto, sí. Pero eso corresponde más a la fenomenología, más que el contenido matemático. Es decir, no lo dejemos aparte, ténganlo ahí, pero lo vamos a conectar más adelante. Exacto. Es importante que lo tengan presente porque hace parte del tema, pero corresponde más a la fenomenología, es decir, cómo, en qué fenómeno se manifiesta, en qué ustedes también, exacto, ustedes también hablan en qué se aplica. Entonces, digamos, al punto de escarbar tanto en ese tema que tenemos uno ahí, y es tratar de buscar cómo coordinar dándole un enfoque desde la teoría de los sistemas, un enfoque reduccionista a todo ese mundo que ese temita nomás que íbamos a escoger. O sea, de ahí se dividen muchas cosas. Exactamente, y ese es un propósito clave de esta actividad, y es que vean la complejidad de lo que a veces ven un tema anterior me dice, no, pues ecuaciones cuadráticas, volumen de un prisma, y cuando ustedes entran en profundidad en el tema, se dan cuenta que hay una cantidad de conceptos que están implicados que uno... Y tanto así que por eso los programas de los compañeros que no encontraban la historia. Como complicado. Sí, nosotros en algo que no parecía, que es la simetría, de donde y casi que ni se veía en los temas de matemáticas, no se ve. O sea, lo que puede necesitar, pero todas las cosas que trae, incluso desde antes de Cristo, desde los todas las cosas que van relacionadas con el arte, con la música, con la arquitectura, con todo este mundo que nos rodea. ¿Cristian, ¿vas a agregar algo? Comparto lo que dice Gustavo, teniendo en cuenta que en la actividad 1.4 Ramón nos hizo una pregunta respecto a ustedes no están especificando qué prisma van a trabajar, y de hecho hace 15 días que yo no estuve, Andrés le dijo a mis compañeros que bueno, especifiquen porque es que eso se les va a volver un desastre. Y cuando nosotros estábamos trabajando en prismas triangulares, pues aunque el mapa nos salió un poquito chiquitico, pero pues uno empieza a sacar y a sacar y a sacar, salen triángulos que por los lados, que de hecho teníamos la duda, era si teníamos que reducirlo más, porque ustedes vieron ahí en el mapa que aparecía prismas triangulares y que la altura pues dependía si era oblicuo o recto. Nosotros no supimos, pues todavía nos genera la duda porque pues realmente enfocarnos en uno solo, decir triangulares rectos, pues no sabemos si tenemos que hacer ese aterrizaje o si podemos trabajar los dos.
Lo que nosotros pues no lo especificamos fue porque realmente solamente se presenta una diferencia y es la altura, y lo demás pues es el área de la base, pero de ahí pues no sabemos porque no hicimos el ejercicio. Completamente otro comentario, y es que el hecho de hacer la actividad estructural les debe servir a ustedes para ir definiendo y cerrando aún más ese tema. Entonces, por ejemplo, ese es el comentario que tenía para simetría axial. Ustedes hablan de simetría axial, pero nunca concretaron de qué polígonos son todos. Y de hecho ya miramos porque los ortogonales estaban paralelas. Es que es tanto que todavía estamos empezando a mirar a ver cuáles son. Exacto, pero eso también, que ustedes se den cuenta de toda la complejidad y que es necesario ir delimitando. Sí, claro, porque nosotros ya estamos mirando. Y dentro de ellos, cuáles puntualmente les interesan. Vale. Entonces, eso nos sirve puntualmente en ese caso, digamos, el de la simetría axial. Ya ecuaciones cuadráticas, creo que un poquito ya lo he ido concretando un poquito más. Hablaron que nos interesa son las ecuaciones. Perdón, me fui aquí para el ecuaciones, van concretando un poquito. Entonces, ¿qué tipo de ecuaciones? Creo que hace 15 días lo habíamos pensado. Les den cuenta que ecuaciones es aún muy amplio, y ahí van cerrando un poquito y se van dando cuenta. ¿Qué más tengo aquí importante sobre el tema? Me pareció también, y valoro mucho eso, es una dificultad que normalmente tienen los grupos cuando hacen estructura conceptual, de cerrarse solamente a las matemáticas escolares. Entonces a veces nos quedamos solamente con los conceptos que uno tradicionalmente lleva al aula o que están en los libros. Y veo que hicieron un trabajo muy valioso de abrirse más allá de las matemáticas escolares y darse cuenta que se conecta con muchas cosas que no necesariamente vamos a llevar al aula. Y eso es clave. Que no se vayan a limitar solamente a lo que nosotros llamamos normalmente a lo que uno lleva al aula. Entonces, a pesar de que ustedes son conscientes de que hay una estructura matemática grande y que hay conceptos tanto de matemáticas escolares como matemáticas, digamos, entre comillas, superiores o avanzadas, pues hay una conexión con todo eso. Entonces, valoro mucho eso que ustedes hacen, porque en muchos grupos anteriores que han trabajado la estructura conceptual tenemos esa limitante, y es que nos quedamos solamente en las matemáticas que uno normalmente lleva al aula. Es importante, claro, tenerlo en cuenta, pero el propósito de esta actividad, por eso es centrada en el contenido matemático, y eso trasciende normalmente lo que está en el aula. ¿Quieres comentar algo, Jamie? Sí, que mirando que además con lo que estábamos viendo en el módulo 1, podemos relacionar que nuestro sistema educativo también está buscando eso, que no nos quedemos solamente con el concepto, digamos en el caso de nosotros, geométrico, sino cómo lo pasamos al álgebra, cómo lo pasamos a la estadística, cómo relacionamos los diferentes pensamientos. Entonces, pienso que por eso también desde aquí toca mirar todas esas derivantes, porque es que eso es lo que hay que hacer en el aula, llevarlos desde todos esos conceptos, cómo explico lo mío, que es una relación con cada uno de esas áreas. Yo pienso que sí es muy, muy importante relacionar. Y otro comentario relacionado con la delimitación del tema fue el comentario que le hicieron al grupo de Cristian, el grupo del volumen de prismas, y es cómo yo puedo ver en la estructura matemática el tema al que me quiero enfocar. Algunos se ven con más facilidad que otros, hay que seguir trabajando en eso. La ventaja del módulo 2 es que vamos a ir puliendo cada vez las estructuras, vamos delimitando más las cosas, vamos ampliando en el caso que se requiera, y un trabajo que nos quedará para ir puliendo de aquí a la 2.4 es que precisamente delimitamos más el tema y vamos identificando cómo se ubica dentro de la estructura matemática grande, y a su vez, como les decía, no era la intención de esta primera actividad, dentro del tema mismo, qué subestructuras puedo ir identificando que son claves luego más adelante para organizar los fenómenos. Entonces, ya hay una primera aproximación al tema, nos damos cuenta que hay que delimitar, y luego cuando delimitemos bien el tema, vamos a identificar como esos conceptos claves que me pueden organizar los fenómenos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay unos grupos que les facilita más por el tema, porque sea algebraico, porque sea geométrico, por diferentes condiciones, a veces facilita más cosas, pero es clave tener eso identificado. ¿Qué conceptos pueden organizar mi tema? Para luego, con esos criterios, puedo organizar los fenómenos más adelante. Veo que hay unos grupos que tienen más avanzado en eso, también, te repito, es muy relativo al tema al que estamos hablando. Bueno, eso de manera general. Bueno, entonces tomé apuntes de cada presentación, entonces voy a entrar en el detalle de cada uno. Espero no demorarme mucho. ¿Voy bien de tiempo?
Dime. Eso siempre nos han criticado, que a los tutores y los formadores no nos colocan límite y a ustedes sí les colocamos límite. Tengo una duda. No fue matemática. El caption no lo hemos encontrado para hacer los subtítulos de las figuras. ¿Cómo se llama eso en castellano? Pero aparece Sí. como epígrafe ahí. Sí, pues es que yo uso el computador en inglés y Ya. entonces esos estilos estándar de Word No, salen no, en inglés, en internet. se quedaron en las... Ya. Tengo que arreglar eso en el Caption epígrafe. Ok, muchísimas gracias. Que si no lo hago se me olvida. Epígrafe. Bueno, pero sí, es una cuestión de la plantilla que sí, siempre nos ha pasado comentarles que cuando está en el Office en español lo encuentran es como epígrafe. Vale, listo. Entonces, cosas puntuales de cada grupo. El grupo 5, pues entonces, muy bien por la delimitación del campo conceptual, se entra en un buen detalle y es importante de pronto entonces eliminar las referencias a los sistemas de representación sin perder de vista los conceptos que están ahí en juego. Ya tienen una ventaja, es que identificaron bastantes para la siguiente actividad y establecieron conexiones muy interesantes. Entonces, por ese lado, hicieron un avance de una vez de la actividad 2.2 identificando los sistemas de representación. En simetría axial, bueno, lo que les decía, hay cositas de fenomenología insertadas en el mapa, como los espejos, la armonía, y en la medida que van avanzando, ir concretando qué tipo de figuras van a abordar, ¿vale? La función seno, bien en cuanto a la parte histórica también, se evitaron el uso de sistemas de representación, pero algo que es importante es, ¿cómo decirlo? Hay una influencia muy grande a como normalmente los libros o como tradicionalmente hemos presentado los temas, y también está relacionado con ecuaciones cuadráticas. Y es que a veces nos cuesta desligar o delimitar más bien, más que desligar es delimitar claramente, en el caso de ustedes, razones y funciones trigonométricas, y en el caso de ecuaciones, ecuaciones y funciones cuadráticas. Porque tradicionalmente nos han presentado que primero tiene que ver la una y luego ver la otra, o que no se pueden ver sin... Entonces hay cositas que hay que delimitar desde el contenido más a como tradicionalmente se ha hecho. Entonces, por ejemplo, hay cositas de razones trigonométricas que ustedes están insertando en el tema de función seno. Entonces, hay un poquito como, si estamos trabajando la función seno, pues digamos que centrarnos en los conceptos claves de la función seno y desligándola un poquito, delimitando más bien, un poquito con la razón trigonométrica seno. Que era respecto a lo que tú estás diciendo cuando hablaban de proporcionalidad. Si yo estoy hablando de la relación común y corriente, pues hablo de proporcionalidad, pero si ya se van a meter con el concepto de función trigonométrica, pues ahí proporcionalidad ya no estaría. Que es la misma línea de carita que tienen ustedes con la función cuadrática. Entonces hay que de pronto delimitar muy bien la función con la razón y allí función con ecuación. Pero repito, es lo más normal porque pues es lo que tradicionalmente se ha trabajado en el aula. En el caso del grupo 3, volumen de prismas, tengo la duda si solamente hablamos de área o de área superficial. Habría que entrar en ese detalle, si hablamos solamente de área o de área superficial. Muy bien, no se usa el sistema de representación. El principio de Arquímedes lo relaciona más con algo fenomenológico que con algo matemático. Repito, habría que indagar si hay algún principio matemático que sustente, seguramente lo hay, que sustente la relación con el principio de Arquímedes. Desarrollar un poquito más la idea de sección transversal, que fue la crítica que les hicieron, y hay otros teoremas, axiomas que ustedes nombran ahí. De pronto se puede desarrollar qué conceptos nos están ahí. Veo unos que ya están desarrollados, me pareció ver uno o dos que faltan por desarrollar. Que es que hay teoremas que no aparecen con nombre. De hecho tengo los libros acá, sí. y aparecen teoremas de esto implica el volumen del prisma o relaciones entre prismas parecidas a las del principio de Cavalieri, que habla de el volumen de un prisma recto y el volumen de un prisma oblicuo, pero pues no tienen nombre, entonces no sabíamos cómo introducir esos teoremas que a nosotros nos parecieron importantes, pues porque es otra forma de llegar al volumen. Por eso tenemos un cuadrito ahí de teoremas
pero pareciera, y a nosotros también nos quedó esa interrogante, pareciera que solamente estuviéramos hablando del teorema de Pitágoras que estaba abajo, y ese cuadrito estaba haciendo una labor más grande, era complementar todos esos teoremas. Son como 3 o 4 teoremas que encontramos, pero que no pudimos... Hay una indicación que para todos los demás que también pueden tener la misma situación, de teoremas, propiedades, axiomas que a veces simplemente se utilizan pero se desconoce el autor o la etiqueta, se les sugiere es darle una caracterización a ese teorema. Entonces, teorema sobre el prisma de prismas oblicuos. Y lo que se podría usar solamente con el ánimo de simplificar los gráficos es una abreviatura para incluirlo dentro del gráfico. Repito, solo para lo gráfico. En el texto sí se tiene que hablar del teorema, de las alturas de un prisma para calcular su volumen. Entonces, de pronto la indicación es un poquito eso. Entonces, intentar identificar qué caracteriza ese teorema. Lo que toca decir es un teorema que permite calcular la altura calcular el volumen de un prisma a través de la altura. Entonces, la etiqueta puede ser esa y lo puedo colocar como teorema 1 en el gráfico. Solo con el ánimo de no colocar todo ese larguero en la gráfica. ¿Sí? Pero es una forma, digamos, de apoyarnos y de identificarlo fácilmente. Ya sé que cuando me hablan del teorema haga referencia a este. ¿Listo? Obviamente lo ideal es verifiquen las fuentes, no nos quedemos solamente con una fuente, sino verifiquemos que de pronto alguien identificó, o otra fuente identificó cuál es el origen de ese teorema. Entonces es importante de pronto caracterizarlo con alguna etiqueta, etiquetarlo con alguna, y cuando vamos a hacer uso de la gráfica, lo podemos abreviar. Pero repito, es que es una política ante el programa evitar al máximo las abreviaturas. Solo con el ánimo de representar una gráfica, si utilizamos abreviaturas. ¿Vale? Listo. Entonces, si hay una cantidad de teoremas, identificarlos de alguna forma y los podemos ubicar en las gráficas. Y repito, pues lo grave sería identificar qué conceptos pone en juego ese teorema. Bueno. Ecuaciones cuadráticas, lo mismo, delimitar muy bien ecuación y función, y dado que le van a dar un poquito de énfasis a la función cuadrática, a la fórmula cuadrática, perdón, extrañé en la referencia histórica un poquito cómo surge esa fórmula. Creo que de pronto es clave dentro de su tema y pueden encontrar cosas valiosas que les pueden complementar tanto su estructura conceptual como más adelante la fenomenología. Entonces, identificar cómo es que surge, porque digamos que esa ecuación cuadrática, esa fórmula cuadrática no surge de la nada, sino que surge con alguna situación particular. Exacto. Entonces un poquito ahí pueden sacarle jugo a la parte histórica de cómo surge esa fórmula y qué conceptos están ahí. Exacto. Por ejemplo, el problema de las raíces reales y las raíces imaginarias. Eso es un problema histórico importante que se pudo haber abordado, pero de pronto les puedo dar juego más adelante para estructurar los conceptos. Vale. Listo, eso es lo que tengo. Y lo último de forma, lo ubiqué dentro de las primeras partes de los criterios de evaluación, es tener uniformidad en los gráficos que utilicen. ¿Listo? Entonces, nos dimos cuenta que varios grupos tienen diferentes programas para graficar, tener mucho cuidado con mantener la misma forma, la estructura para que todos los gráficos nos queden más o menos uniformes. ¿Listo? Eso es clave. Y las especificaciones, editar al máximo los colores, utilizar más bien escala de grises, las tramas en las líneas, eso es clave, digamos. Y básicamente eso. Listo. Ya, acá hay mis comentarios. 1, 2, 3, probando. Pero dame control de pantalla, Marcelo. Voy a repetir muchas cosas que ya dijo Andrés. En relación con la historia, en algún momento a lo largo de este módulo y del programa en general, muy seguramente esta indagación que ustedes comenzaron a hacer
en esta actividad sobre la historia va a ir tomando sentidos claros. En este momento, en algunos casos, no en todos, la descripción histórica es como una descripción histórica, como un cuento, digámoslo así. Algunos grupos sí vieron lo que pasa en la historia, el tiempo van a pasar ideas y las y complementaría nos huye aplicando así como se va realizando. Cuando en la trabajen y la historia va a concentración, cómo se relaciona actividad, tante informaciones importantes que nos dio este programa, es la porque la gran temáticas y con históricamente claridad, LED, no de manera completa los conceptos. Eso. Es muy bien. Nos ayuda, niños tienen dificultades de aprender algunos temas, dificultades que la humanidad dar los temas. Es con el cero, por dar una... el problema que ustedes vivieron con incluir y por qué les pone de manera esto. Nosotros mediante a la una unidad es el contenido y nosotros que el tiempo solamente decir que varias cosas, pues lo son una sola cosa a la vez. Nosotros no tenemos el tiempo, dimensión y una idea, pues de partir las cosas. Entonces, entró la estructura con representación, pero vieron y me vayan vivido, abordan su aparece y con sus pues que no me pongas lo importante 2.4, que en la 2.4 entonces es entendido mucho si el módulo debería comenzar presentación debería comenzar difícil hablar de ese algo, pero no importa. La dice Andrés, los avances de representación están más, pues más. Y esto de que lo recojo concretado,
que vemos o es y pequeñito que vamos a hacer con esto, pues solamente más tarde les iba a decir que Sí. cuestión que en esta y los procesos es que dentro o entonces en un sistema de con más procedimientos y darse cuenta de cosas. Aquí tengo una cuestión, quisiera entrar explicándola. Una combinación diferente. No, por eso estoy dando al mismo tiempo que hay conceptos platónica, elipse. ¿Dónde estaba eso? Ah, no, me salté. Esto es otra cosa. No, así que iba para otro sitio. De su sentido, pues aquí tengo cuáles son, ¿vale? Aproximaciones que son antes, que son usadas, lo que yo alcanzo. Hay, si el tema es como un que dentro de un conjunto y ese clasificar mostraron que o implica cosas sobre las acciones o relaciones o que es tema cualquiera que sea que en realidad se conocen son ciertas. Mi mirada es cuestiones establecido yo aquí, porque esto todo de lo que yo de eso les puede ayudar a organizar, no es apenas una idea. A medida que uno va en muchísimas cosas, van agrandando decisiones, pero por ahora, como decía, todo esa los intereses y después esto hace porque estos ¿vale? Bueno, para eso es entonces el tema vamos ojalá se termine en ese módulo, pero no necesario
pero que lo que sí que es de este programa es que consta que nos bastante más complejo de lo que usualmente nos imaginamos. Hemos llegado que y aquí sí ahora vengo a lo de los tipos. Indicaciones, temas como concepto. Hay temas que suman del prisma y de esos que tenía. Tengo que hablar de prisma para poder hablar de prisma. Cuestiones que son como información, puede estar ahí la simetría, ser como la y puede haber de tema. Cualquiera de ellos. Seamos conceptual como la pero que es que porque está mal. Y por consiguiente pueden tener formas de temas de representación, ella no completa movimiento. Vuelvo al ejemplo, cuál de los objetos tiene esa propiedad, y aquí es importante tener la relación. Y hace ambicioso. Creo que están y supongo final va a ser porque es de microsedes, programas entiende todas las cosas y yo en las presentaciones sí hubo unos grupos que manejaron bastante bien el problema de la cantidad de información de ese supermapa conceptual que tenían, pero que nosotros pudiéramos enterarnos de qué pasaba en unos trozos y otros no tanto, ¿no? En ese proceso lo presento aquí, usted no está viendo nada porque hay muchas cosas, pero aquí le presento este pedacito grande para que usted pueda leer. Eso va a suceder sistemáticamente de aquí en adelante, entonces ese proceso de cómo hacer el zoom presentando otra transparencia en que se vea un pedazo. Y una cuestión menor, pero un par de grupos pues se entusiasmaron tanto con la presentación de la estructura matemática que les quedó muy poco tiempo para presentar la estructura del tema, que al final la estructura matemática aquí nos sirve de contexto para que sepamos dónde está. De la estructura matemática la vamos a tener ahí, pero de aquí en adelante nos vamos a sumergir en el tema. ¿Vale? Eso era todo. Punto 2. ¿No? ¿Hay inquietudes? Sí, clave eso. Como les comentaba, este módulo tiene la ventaja de que podemos hacerle correcciones, igual que todas las demás actividades, pero particularmente este módulo tiene la particularidad de que todos estos comentarios que nos han hecho hoy, las críticas que nos van a hacer con motivo de los comentarios individuales, estas mejoras se van a presentar nuevamente en actividad 2.4. La sugerencia que le hacemos de entrada es vayan haciéndolas, porque se les va a ir acumulando las correcciones de los sistemas de representación, las correcciones
de la fenomenología. Entonces es importante que van avanzando en ese sentido, en ir corrigiendo y delimitando las cuestiones que se les va mostrando. Y como ya lo adelantó Pedro, pues todo eso es un conjunto que en actividad 2.4 se tiene que mirar la conexión de la estructura conceptual con los sistemas de representación, con los fenómenos. Entonces es importante, por eso les decía en unos comentarios que es clave ir identificando esos conceptos claves que me organizan el tema para luego conectar con los fenómenos. Eso es clave, identificando ese concepto clave, esa característica, esa propiedad que me puede luego organizar los fenómenos. Entonces eso es clave irlo detectando de una vez. Entonces vale la pena ir adelantando eso para que la 2.4 no se nos acumule todo. ¿Listo? Vale. ¿Más preguntas de la 2.1? Bueno. Le quería agregar que cuando ustedes lleguen al módulo 8 y empiecen a organizar la información para su informe final, van a volver a la estructura del tema. Y posiblemente van a encontrar que habían obviado algunas relaciones que fueron indispensables ya en el diseño de la unidad didáctica como tal. Entonces es un proceso que va a estar... Así es, esto nunca está definido totalmente. Hasta la actividad 8.4 están corrigiendo cosas del módulo 2. Lo decíamos en unas actividades del módulo 1 y el más no es que ya vimos este curso, estamos en módulos, sino que todos están relacionados. Incluso hacer una sugerencia desde coordinación, guarden todas las versiones que tengan de mapas, de actividades, porque todas esas cosas van a ser, a la final, cuando van a presentar su informe final, fundamentales, decir qué es lo que realmente, de todo eso que tenemos, cuál es la versión que más nos conviene, o que mejor se ajuste. Entonces, eso es importantísimo, que guarden todo, ustedes tengan un historial de todo lo que hagan, no borren la actividad, si la hacen mejores, no, tenganla ahí, háganla a la mejor, hagan los ajustes, y luego cuando van a reconstruir todo el informe se van a dar cuenta, ¿por qué hicimos esto? Así que nos acordamos por qué cambiamos esto, por qué quitamos esta gráfica, por qué quitamos este concepto. Pero en la 8.4, dentro de año y medio, ¿por qué fue que quitamos esto? Porque ustedes guarden todas esas versiones. Eso es clave. La experiencia de los 3 programas anteriores que han terminado nos ha servido para decirles guarden todas las versiones de todos los archivos. ¿Listo? Bueno. Entonces, sistema de representación para dentro de 15 días que nos volvamos a ver, pero para el borrador dentro de 8 días. Lo clave es identificar los sistemas de representación, repito, sistemas de representación, no solamente las representaciones, acuérdense que eso es clave, que se puedan ver como sistemas de representación, y aparte de los sistemas, que sean los más relevantes para nuestro tema. Recuerden que no necesariamente un tema va a dar cuenta de todos los sistemas de representación. Entonces puede que haya temas que desarrollen o tengan más amplitud en la parte algebraica, otros un poquito más escenográfico, y no pasa nada si alguno no tiene nada no pictórico, o no tiene nada no verbal, o listo. Entonces es identificar los sistemas de representación que cumplan con las 3 condiciones de Caput que están enunciadas en los apuntes, y adicional que sean representativos para el tema. De nuevo, ahí vuelve otra vez, relacionado con actividad 2.1, no nos quedemos solamente con lo que normalmente se lleva al aula. Hay sistemas de representación que normalmente no se utilizan en el aula, y de pronto en la historia también no siempre se ha representado la ecuación cuadrática con el 12 arriba. Seguramente puede haber alguna forma, algunos lo mostraron para en la historia, se representaba, fueron ecuaciones, creo que fue, que hablaban de la cosa, no hablaban de la incógnita de X. Bueno, pues en su momento hubo un sistema de representación pictórico para representar la incógnita. Exacto. Entonces, eso hace parte, fíjense cómo la historia nos puede dar elementos de sistemas de representación. Como representamos anteriormente la elipse, no siempre se representa de la misma forma. Sí, todas las cositas son importantes y pueden alimentar los sistemas de representación. Entonces, repito, no nos quedemos solamente con lo que normalmente se lleva al aula. Hay sistemas de representación que normalmente o a veces no se abordan todos y se pueden presentar en este caso. ¿Listo? Esto es clave también, no limitarnos solamente a lo que convencionalmente se lleva al aula, sino incluso mirar cómo se relacionaron o cómo han evolucionado los sistemas de representación. ¿Listo? Eso es clave ahí. Y lo segundo, y no menos importante, las relaciones entre esos sistemas. ¿Cuál es la sugerencia que le damos para que puedan identificar las relaciones? Tomen un mismo ejemplo y verifiquen que se puede representar en cada uno de los sistemas que ustedes han enunciado.
Entonces muestren cómo la elipse, una misma elipse, la puedo representar simbólicamente, gráficamente, geométricamente y todos los demás sistemas que ustedes identifiquen. Lo mismo pasa con el volumen del prisma. Identifiquen, cojan un mismo ejemplo y llévenlo a todos. Esa es la mejor forma de identificar y darme cuenta si sí cumple las condiciones del sistema y además qué relaciones hay. Entonces, ¿qué hace que en el algebraico se pierda o se gane al pasar al gráfico? ¿Qué conexión hay entre un elemento y otro? Eso, como ya lo decíamos, va a ser mucho más fácil identificarlo en los sistemas de representación, los procedimientos. Entonces, ahí hablamos de traducciones, hablamos de transformaciones sintácticas invariantes. Ya eliminamos los apuntes de las variantes porque eso da un dolor de cabeza. Habla de función y habla de ecuación, pues obviamente la función tiene su representación gráfica, ¿cierto? Pero resulta que a la ecuación, en casi todo lo que leímos también le dan la representación gráfica. O sea, no se la dan solo a la ecuación. Pero entonces a la función. Pero entonces yo me puse a pensar con lo que nos decía el profe Pedro la vez pasada con los sistemas de representación, que dijo, por ejemplo, ustedes, este sistema no iría ahí, y nos lo tachó, el de la representación. Entonces yo decía, no sé, quedé como con esa incógnita. Sí, lo que pasa es que sí, usted dijo, este no iría ahí. Sí. Entonces yo dije, no, o sea, se me gustó como eso, porque si siempre la ecuación la representamos, porque la representan también la lineal pues con una recta y la cuadrática pues de 12 puntos. Sí, de 2 puntos con una parábola, sí. Entonces ahorita no entiendo, o sea, no. Y de hecho ahí yo complemento con lo que pregunta Dixie. Yo también tengo la misma duda porque es que la representación de una ecuación son sus raíces en cuanto a la gráfica. Entonces yo ubico los 2 puntos en cuanto a sus raíces y ya, pero obviamente ahí está inmersa la gráfica de la parábola porque es la gráfica de la función. Entonces ahí tendríamos la doble, o sea, yo tengo ahí la confusión, o sea, ¿cuál es la representación en sí de la ecuación, de que es nuestro tema? Que fue la misma pregunta que nos hicieron la vez pasada, que había un método para resolver la ecuación, que era el método geométrico. Incluso el tutor nos hizo ahí la sugerencia y dijo, no se entiende cómo es método geométrico da la parábola. Y es que el método geométrico es un método que hubo para encontrar las raíces, más no es la parábola. Entonces, tenemos esa confusión. Yo también tengo esa confusión. Bueno. Yo quiero sugerirles a ustedes que indaguen una idea muy sencilla. Primero, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la ecuación cuadrática y la función cuadrática? Eso es lo que estamos hablando aquí. La respuesta más sencilla, pero seguramente la respuesta es más compleja, es la ecuación cuadrática es la representación de la función cuadrática igual a 0. F de x igual a 0 me genera la ecuación cuadrática. Entonces, piensen en eso, porque seguramente no me di cuenta, pero seguramente por lo que yo en algún momento no vi con claridad esa relación en los mapas conceptuales. Y es un poquitín la excusa para poder usar sistemas de representación por esa conexión que existe. Pero hay que tener claro que no es que la representación gráfica de la ecuación cuadrática sean las raíces. Esa frase no es válida. Esa frase no es válida, porque las raíces representan las soluciones. Las soluciones de la ecuación. ¿Vale? Entonces estoy representando las soluciones, pero no la ecuación, si fuera el caso. Sí. Piensen un poquito de eso, pero yo creo que algo de eso está ahí. Gracias. Y Pedro me lleva a una situación que es muy común también. Un sistema de representación, y es que a veces el sistema de representación representa parcialmente el tema. Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces
por eso repito que tengan en cuenta que sea un sistema completo, que me represente la totalidad y no solamente porciones o partes del tema que quiero mostrar. Exacto. Entonces, por eso decía que es importante ver que usted coja un ejemplo y pueda representarlo en todos los sistemas. Si se representa el mismo ejemplo sin problemas, puedo tener la tranquilidad de que estoy hablando de un sistema de representación. A veces que solamente representa una parte y no me muestra la otra. Ahora, cada sistema tiene una limitante, pero que yo pueda traducir de uno a otro es importante para determinar si estoy representando lo que quiero representar y lo puedo traducir sin problema a otro. Entonces, de pronto un poquito con ese, de qué es lo que realmente representa gráficamente, qué representa y qué no representa, ¿vale? Eso es importante. Y eso también se debe exponer claramente en el documento, ¿listo? Exponer por qué esto cumple un sistema de representación y mostrar los ejemplos. Listo, lo mismo, pueden elaborar uno o varios mapas, procuren lo que les acabo de decir, mantener el mismo esquema que llevaron en para que todas las gráficas nos queden homogéneas. Está la pregunta de por qué no nos permiten que sea horizontal sino verticalmente. Esto es de cara, de una vez les informamos para el informe final, tienen que ser todo de manera vertical. Todas las gráficas que ustedes hagan siempre se van a presentar verticalmente. No importa que para ellos si requieran 2 o 3. Entonces, incluso a veces es mejor para poder lo que decía Pedro, en el detalle, esta es la gráfica principal y desarrollo como en un zoom cada parte. Entonces, lo mismo para los sistemas de representación. Pueden presentar uno general, identificamos esos 4 sistemas. Ahora entremos en el detalle de cada uno. ¿Listo? Eso es clave. Y también por cuestiones de forma, que la letra sea legible, que las gráficas, eso también es importante, que las gráficas que usen también sean legibles, procuren que se pueda ver con lo que ustedes desean mostrar y no que toque adivinar qué es lo que quieren decir ahí, todas esas cositas. El tamaño de la letra que va dentro del cajoncito es igual o puede ser igual más bien al tamaño del conector. La recomendación es que sea mínimo 10. La que va dentro del cajón. 11. Pero no 11. Y la del conector. Y la del conector es la que estamos preguntando. O la que uno quiera. No, es que tiene que poderse leer. Tiene que poderse leer razonablemente. Ya. Pones algo en 8 y no se lee. Yo creo que uno menos sería lo máximo. 10. Sí, 10 y 11 para que sea legible. ¿Listo? Bueno. John, perdón. Aquí en estos mapas, no creería que obviamente se pueden colocar gráficas de los mapas conceptuales, o también. Sí, claro. Ya en el sistema de representación geométrico y gráfico necesariamente tienen que ir las gráficas, sin ningún problema. Eso es lo que voy también es que ya Pau de seguro estará hecho la diferencia entre vectorial y matricial. Que es una recomendación que se hace ustedes, que ustedes vean que las gráficas se puedan ampliar sin problema, que en el momento en que las quieran ajustar se mantenga la legibilidad de la gráfica. Antes de eso, Pedro me hizo caer en cuenta, no sé si Pau también, perdona que pronto repita cosas que Pau ya les ha dicho, pero que pues, son relevantes con la experiencia que hemos tenido en MAT. Y con el perdón de Pedro. Ahora quiero hacer un comentario que siempre pasan en todos los programas, no son solamente acá. Y es que el tutor me dijo, es que el formador me dijo, o es que Paola me dijo. MAT parte de un principio y es del aprendizaje interdependiente. Es decir, todos aprendemos de todos. No siempre Andrés tiene la razón, no siempre el formador tiene la razón, no siempre la coordinación tiene la razón. Aquí aprendemos de todos. Y han hecho unos comentarios individuales, hemos visto muy buenos, que a veces contradicen lo que dijo el formador, o lo que mi tutor me indicó, o lo que Pedro me dijo, lo que dice. Todos estamos aprendiendo, y por eso Pedro comenzó a verificar, yo también tengo esa duda. Y nosotros no todos nos la sabemos todos. Y eso es clave. Entonces, de pronto el formador, Pedro Paola, dijo, considero que esto no va. Pero yo encuentro un argumento de peso para decir, no, mire, si va, sí se puede incluir. Y precisamente el hecho de que estemos en mesa redonda, el hecho de que nos comentemos, el hecho de que discutamos, es precisamente para eso. Que ustedes tienen información muy valiosa de su experiencia, nosotros tenemos otra, los tutores tienen otra, y todos nos complementamos. Entonces, no se intimiden porque eso lo dijo una persona o lo dijo la otra. Eso es así. O porque hacen así.
Pero sí, por ejemplo, lo que pasaba, y ustedes van a encontrar eso en todas las actividades, es que el tutor del grupo X le dijo diferente al tutor del grupo Y y todo eso. Esa era parte de la riqueza que nos vamos alimentando. Y nos damos cuenta, bueno, puede que la indicación en ese sentido me contribuya, o incluso, por eso es que los documentos siempre son abiertos. Ustedes pueden leer los comentarios que le hizo un tutor al otro grupo, y eso me puede servir. Por eso ustedes reciben más de un comentario individual, porque todos esos comentarios nos alimentan. Entonces, incluso si se dan cuenta, entre los criterios está que ustedes incluyen en la medida de lo posible los comentarios que le hagan a su grupo. Lo que decía hoy Joana, agradecemos los comentarios. Todo eso es parte del aprendizaje que tenemos en MAT. No es porque lo diga un apunte, porque lo diga un documento, porque lo diga yo, porque lo diga otra persona. Es parte de la riqueza del programa. Eso siempre, por ejemplo, pasaba en MAT 4 una el reclamo. Pero ¿por qué ninguna vez Andrés o Pedro se para allá al frente y nos dice qué es lo que toca hacer? No, es que no es... Esto se hace así de una única forma. Sino que hay muchas formas de hacer las cosas y todos aprendemos de todos. ¿Vale? Gustavo. Para las primeras actividades tomábamos, creo que la gran mayoría, las diapositivas de MAT 3. Y precisamente en esta actividad no era necesario tomar este orden de diapositivas. Cuando arrancamos, creo que el primer grupo que arrancó fue el grupo 5. De contar yo a Jenny eso, estilo MAT 3. Y nosotros hicimos así, o sea, nosotros teníamos, y cuando tú le haces la corrección, en esto hay que llevarlo por esta forma que lo estamos haciendo. O sea, a veces utilizamos las herramientas que nos dan. Sí, claro. ¿Y eso comentar algo al respecto, pero? Con el hecho de que les damos acceso al trabajo de los grupos de las otras cohortes, hay que tener cuidado, porque el programa evoluciona, ¿vale? Y entonces las actividades de una cohorte no son idénticas a las de la anterior, ¿vale? Entonces, y los conceptos mismos, hay nociones, en este módulo está bastante estable, este módulo lleva ya buen tiempo medianamente estable, con cambios les hacemos, pero no muy grandes. Y además ni les contamos qué cambios, porque para qué, ¿no? Es lo que hay hoy. Pero hay otros módulos en que todavía tienen una estabilidad mucho menor y hay cambios más importantes en las ideas, en los procedimientos, en todo lo que está detrás. Y entonces, pues, el trabajo que hizo algún grupo en MAT 3, pues puede en algunos casos confundir el trabajo que yo hago aquí en MAT 5, a menos de que yo, como miembro de un grupo de MAT 5, me dé cuenta que los de MAT 3 hicieron esto porque lo que había en MAT 3 en este momento, los apuntes era esto, y lo que la actividad en MAT 3 pedía era esto, mientras que ahora en MAT 5 los apuntes dice esto, que es un poquito diferente, y la actividad pide una cosa diferente. Ojo, para que no se confunda. Sí. Pero ya nos sugiere que hagamos los títulos con respecto a campos, Sí, sí. Sí, vale, pues decía, era la indicación en este caso, digamos, un poquito más para diferentes formas de abordar, y una era desglose lo corto. Mucho en los comentarios él nos habló mucho de lo procedimental y lo conceptual. Nosotros nos fuimos a los apuntes y nos aprendimos, mejor dicho, de qué era un hecho, qué era un concepto, y luego nos fuimos a las estrategias, a las destrezas, mejor dicho, nos volvimos locas mirando esas porque él nos asustó el tutor porque sentíamos que habíamos hecho todo mal en el borrador. ¿Sí me hago entender? Que yo le escribí también a Paola porque estábamos en una confusión terrible y estábamos asustadas por eso. Entonces, por eso metimos qué hechos, qué estrategias, qué conceptos, qué procesos, qué mejor dicho, hicimos ahí, pues metimos eso porque o sea, nos asustó
es que el mapa da cosa y vea que conceptos y procedimientos y los hechos, entonces nosotros nos fuimos por ese lado. Igual hay dos cosas ahí, y lo hablábamos, creo que fue en la primera actividad del módulo 1, y es que de sus tutores ustedes van a encontrar muchos comentarios que van más allá de la misma actividad, porque estamos ya pensando en lo que viene. Entonces, de alguna manera es empezar a nivelar eso, por eso les decía, hay unas respuestas de su tutor, revisemos los apuntes y ahí encontremos como ese equilibrio, pero no dejemos tampoco de lado esos plus que nos pueden servir en algún otro momento de mar. Ahora bien, es normal que las presentaciones de los grupos no necesariamente tengan la misma estructura. ¿Por qué? Porque es que ustedes pueden estar trabajando en la misma presentación y alguien dijo, lo primero va a ser la historia para mostrar esa relación, luego en la estructura matemática. Pero alguien puede decir, no, partamos de la estructura matemática y ahí vamos mostrando los elementos. Entonces, pues también eso es válido. Y no se asusten cuando haya un grupo que de pronto dijo una cosita extra, porque pues ya va en esa autoridad que ustedes como grupo tienen para decir esto es lo que va, esto es lo que no. Listo, pues ahí proyecté los criterios de evaluación, aunque creo que Andrés fue muy explícito al indicar la actividad, ¿vale? Entonces voy a hacer algunas observaciones como... Lo único que pronto no comenté, acabo de caer en cuenta, es el numeral 7. Es importante que identifiquen esos elementos dentro del sistema de representación. ¿Ustedes qué hace particularmente relevante el sistema? Cada sistema pues hay unas convenciones, hay unos signos, eso es clave identificarlos ahí. Entrar en ese detalle, por ejemplo, vuelvo al ejemplo más trivial, y es ¿por qué colocamos el exponente a la derecha y no a la izquierda? Hay unas convenciones que me permiten que el sistema de representación siempre se utilice así, que si lo cambio, pues cambia de sentido. Entonces, esas cositas de elementos y relaciones es clave también identificarlos en cada sistema. ¿Sí? De pronto el simbólico, el simbólico, tabular y gráfico no dan tanto problema. A veces un poquito más son los pictóricos porque no es fácil identificar cuáles son como esas normas o reglas. A veces eso puede ser un poquito, pero es importante que identifiquen cuáles son los signos y las reglas que rigen ese sistema. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, no necesariamente sean lo mismo que esté a la izquierda, que esté a la derecha, que esté arriba. A veces puede que sí, que siga siendo equivalente. Eso también hace parte del sistema de representación, las equivalencias dentro del sistema. Tres cositas es importante. Repito, elementos, relaciones y las normas que rigen cada sistema. ¿Vale? Listo. Listo, entonces coincido pues con Andrés y con Pedro en la organización de la información en las presentaciones. Creo que ustedes como cohorte sobresalen por la manera en que presentan la información de su trabajo, pese a la complejidad de lo que hay de fondo, siempre buscan una manera en que sea fácil de entender todos los procesos y conexiones que hay ahí. Y pues bien, pues por el manejo del tiempo, la organización se nota muchísimo como esa preparación. Ahora bien, recordarles pues las tareas de la semana y las modificaciones que hay en MAT. Las voy a proyectar aquí, aunque en la reunión virtual pues, se las expuse, las vamos a ver. Y eso pues tiene también incidencia en las actividades de la semana. Entonces, mientras tanto, recordarles que el martes sí sigue la evaluación por pares. Voy a intentar. Y ya abro la hojita para mostrarles eso. No sé si mientras busco esto, Andrés o Pedro les van comentando sobre el cambio en la evaluación por pares, que ya no va el número, sino que va el criterio. Se los comenté, no lo hemos visto y ya se los voy a proyectar, pero como comentarles sobre los cambios que hicimos en la evaluación por pares. Desde la que fue la evaluación de los dos módulos. Vale, entonces algo que consideramos importante en la evaluación por pares y que estábamos dándonos cuenta que era un distractor grande era asociar un número a la etiqueta del criterio de evaluación. Entonces, a partir de esta actividad o de este módulo,
van a encontrar es, cuando van a su hoja de evaluación por pares, primero ya no tienen que poner algo, ya no tienen que colocar un número, sino que se despliega un menú, ustedes se paran por la casilla y se despliega un menú de opciones. Y esas opciones van a ser los criterios de evaluación de cada uno de las 6 opciones que tenemos. Y debajo, al final de la tabla, pues están en qué consiste cada uno. Hemos procurado, y por eso es que cada programa, como hablaba Pedro, evoluciona, describir con el mayor detalle posible en qué consiste cada criterio, para que ustedes puedan asignar la que consideran corresponde a la contribución de cada uno de sus compañeros. Listo. Entonces ya les voy a... Aparecen los números, pero si alguien sigue pensando en eso, esperamos que no, y dense cuenta que el 2 es bueno. Lo que antes era el 2 es bueno. Hicimos desaparecer los números para que nadie pensara que el 2 era malo. Pero si alguien sigue pensando en números, el 2 es bueno. ¿Okay? Bueno, entonces, como lo hablábamos, el registro de dudas de borrador, el límite para el registro de dudas de borrador ya no va a ser el jueves a medianoche, sino el miércoles. Pero lo decíamos por lo siguiente, queremos que ustedes tengan un día más para poder adelantar trabajo en el borrador. Entonces, ustedes registran hasta el miércoles a medianoche sus dudas. Si algún grupo no tiene dudas, igual va a ir a esa hoja y va a escribir el grupo no tiene dudas para registrar. Tienen que ponerse de acuerdo para llegar a esta conclusión, ¿cierto? El formador tiene el jueves para hacer la lectura de esas dudas y responder. Lo puede hacer con un video, lo puede hacer en un texto, lo puede hacer con un audio. ¿Qué va a suceder? Que el viernes a primera hora, coordinación va a publicar el enlace a esas respuestas en la página de documentos módulos. ¿Recuerdan ustedes que teníamos, que les voy a mostrar acá, las grabaciones de nuestras reuniones virtuales? Entonces, lo que hice fue cambiar el nombre a respuestas a dudas sobre borradores, así continúan las grabaciones del módulo 1, la grabación de la actividad 2.1, que fue nuestra última reunión virtual, y acá van a ir los enlaces a esas respuestas. Bueno, sí, acá mismo en módulos, documentos, módulos. En cada actividad se va a activar ese enlace. Ahora, también se va a activar un enlace en la página del módulo para que ustedes, los grupos que consideren necesario reunirse el sábado por Skype con el formador, entonces registren su cita. Entonces, lo voy a hacer desde Madua. Bueno, voy. aclaramos que para este módulo sucede una situación especial y ese, soy de formador con ustedes, pero soy de coordinador con más 4, entonces por eso Paola me está reemplazando los sábados, o me está reemplazando los sábados de reunión, pero pues ya. Pero en esta reunión por Skype igual lo va a seguir reemplazando. Entonces no tenemos en Adobe Connect, sino por Skype, pero con los grupos que vengan aquí a este enlace que dice hoja de solicitud de reunión con el formador y registren el número de su grupo. No se deben dejar espacios en blanco, entonces no es que, no, es que a las 10 de la mañana me queda mejor. En la página del módulo, debajo de la hoja de registro de dudas. Sí, módulos, trabajos, grupos y estudiantes, módulo 2. Y acá está la hoja de registro de dudas y aquí está el enlace a la hoja de reunión con el formador. Son 15 minutos que el formador tiene con cada grupo y lo clave es desde las 9. Entonces, grupo 3 dice, yo me voy a inscribir a las 9:30. Si el grupo 3 llegó aquí, se va a inscribir y está disponible a las 9, debe inscribirse. Toca en el orden en que esté disponible, no salte. ¿Vale? El grupo no, eso es opcional, ¿no? Si el grupo no requiere reunirse con el formador, simplemente omite eso, porque es que todos los grupos van a recibir el viernes el enlace a la respuesta, que era lo que estábamos proporcionando los sábados en la reunión conjunta. Entonces, simplemente ustedes la recibieron y con las respuestas a las preguntas de los otros grupos, ustedes dicen, no, ya estamos listos, están trabajando en su borrador, no tienen obligación de registrar ahí la cita para Skype.
La idea de este cambio es que ustedes tengan ese sábado para trabajar en el borrador y no que tengan que estar necesariamente en la reunión virtual que hacíamos. Es para que tengan todo ese espacio de la mañana, porque algunos de ustedes, pues, digamos, necesitaban ese espacio, consideramos que era óptimo brindar las respuestas del viernes y tomarse la mañana para hacer el borrador. Este espacio es opcional, no es obligatorio. El grupo, como lo dice Paola, ya resolvió sus dudas el viernes, puede utilizar esa mañana para su borrador. Entonces, eso implica que se elimina, por tanto, la reunión virtual general que teníamos en la plataforma, entonces ya lo de asistencia ahí no tiene implicación. Los grupos tienen plazo hasta el domingo de esa primera de la semana, o sea, el domingo de borrador, a las 6 de la mañana para cargar sus archivos. No queremos que estén el domingo a las 5 de la mañana corriendo, pero también sabemos que a veces por las otras responsabilidades que tienen, de pronto prefieren pues, alargar o madrugar el domingo, hacer la lectura en frío del documento antes de enviarlo. Y como les decíamos, ¿por qué 6 de la mañana y no 9? Es que hay tutores que a las 5 ya están buscando el borrador de su grupo. Entonces, aquí hay algo clave. Los enlaces a los listados de documentos, les hablaba yo desde comentarios individuales. Entonces decidimos unificar el criterio y es que siempre se van a poner los enlaces a los listados cuando ya esté todo el paquete. Pero, perdón, esos comentarios no tienen cambio. Pero, como hay grupos que suben su borrador al mediodía del sábado y hay tutores que ya se acostumbraron a que su grupo siempre sube el borrador muy temprano, los tutores tienen acceso a esos enlaces. Entonces, perfectamente, el grupo 1 subió a las 11 de la mañana, Sara puede ir a un lugar que tiene con enlaces y ya puede empezar a hacer su borrador. Como les decía Andrés, la evaluación por pares entonces se ha modificado. No se ha modificado el enlace que ustedes tenían para registrarlo. Ahora se me perdió, fue el mouse acá. Entonces vamos a ir a una hoja modelo. Vuelvo y digo, el mismo enlace que ustedes tienen. Van a encontrar acá los nombres de sus compañeros y van a encontrar los criterios. Entonces, simplemente a mi compañero que se llama estudiante 1 le voy a poner una contribución satisfactoria. Si yo tengo dudas para diferenciarlo, era lo que decía aquí Andrés, acá está la descripción de cada uno de esos criterios. Contribución nula. No participó en las reuniones del grupo, ni produjo ningún documento, ni contribuyó de ninguna manera a la elaboración de la actividad. Parcial. Asistió esporádicamente a las reuniones del grupo y produjo información que contribuyó parcialmente. Por ejemplo, el último. A veces nos generaba como inquietud. Contribución excelente con apoyo a compañeros y funcionamiento de grupo. Miren que eso va más allá de, es que fue el que más trabajó. Entonces, ahí es lo que dice Pedro. Cuando ustedes veían los números, el 2 es bueno. El 2 es una contribución satisfactoria. Participó puntualmente en el trabajo y la información que produjo contribuyó a la elaboración de la actividad. Entonces ahí está esto y ustedes simplemente van a seleccionar el criterio para la actividad 1, en este caso, para ese compañero, por ejemplo acá, y por ejemplo aquí. Y ya, verificar que aquí arriba diga todos los cambios quedaron guardados. Y listo, eso sería. Y lo último es que, por lo tanto, señor, sí, un criterio. Para que no haya lugar a equivocaciones. Nosotros traducimos eso a cantidades para poder hacer los cálculos. El sistema requiere cantidades. Claro. Pues estamos tratando de evitar que todos tengamos 5 porque todos hicimos la parte que nosotros queremos hacer. Entonces todos dos. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, en la hoja de evaluación, pues ustedes no van a ver algo que diga promedio de evaluación por pares, por 2 razones. Una, pues porque ustedes están asignando el criterio. Y 2, se me fue la paloma. No, ya la tenía, se me fue la paloma. Porque era un extractor. Ah, sí, porque era un extractor. Ah, sí, ya, era un no tenía incidencia en el sistema. Como lo hablábamos, tiene en cuenta la dispersión.
pero no el promedio como tal no tenía ahí puesto. Entonces, es lo que ustedes van a encontrar acá. La evaluación del formador, el CASMI y los comentarios individuales, ¿vale? Esos serían los ajustes. Como todo está documentado, en módulos, documentos, módulos, ustedes encuentran la segunda versión del documento. Cuestiones generales, la que nos rige, y ahí están ya los ajustes en los horarios, y está evaluación por pares, versión 2, donde pues, también ustedes acceden a la definición de esos criterios. Son los cambios que se han realizado a partir de la evaluación que se hizo. Eso. ¿Comentarios? Porque uno como por todos lados. Y por ejemplo, a mí me dispersa totalmente esa idea. Ya veo 6 criterios de evaluación que no me dan pie para decir, no, es que el primero es el A, es que escondieron el 1 y está el de primera, o es que escondieron el 2 y está de segunda, se escondieron el 3 y está de tercera. No, porque ya hay 6. Entonces ya ahí digo, oh, wow, o sea que hay 2 12 o 2 13. Entonces ya mi mente anula el concepto de relacionar número con cada una de los criterios. Ya veo el criterio como tal. Entonces me parece mucho. Algo que el sistema nos proporciona implícitamente es como si bien ustedes están preocupando por participar actualmente, por aportar y que la actividad sea la mejor, hay unos criterios que nos llevan a pensar en y qué está sucediendo al interior del grupo. Si estamos construyendo, si estamos aprendiendo todo, si las dinámicas de trabajo en equipo se están respetando o no, si estamos promoviendo eso. Entonces también es como lo que nos parece muy valioso de este sistema. Eso es. Entonces, martes de evaluación por parte, si quieren de una. Mismos enlaces. Miércoles, medianoche, registro de dudas. Viernes, por un lado, recibirán las respuestas del formador, pero también viernes, esta medianoche, comentarios individuales. Eso es. Entonces, este es el momento que nos queda, pues vamos a empezar para la actividad 2. Si hay alguna duda, aprovechamos. Y el de la formadora. No, ¿se los da usted? Sí. Se los voy a compartir en el módulo. Pero no impónganse que es un máximo tal. Sí,